Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aquí se debate, aquí en CNN Chile. ¿Con quién se comunican? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Qué páginas web ven? Bueno, toda esa información, hay un decreto que pretende que las compañías de telecomunicaciones la guarden, la de todos los ciudadanos. ¿En qué consiste esto? Por 2 años a todo esto. ¿Y qué conflicto genera finalmente para nuestra privacidad? Lo vamos a debatir hoy en Aquí se debate. Les presento de inmediato a las personas con las que vamos a conversar. Pedro Huichelaz, muchas gracias por acompañarnos, ex subsecretario de Comunicaciones. Muchas gracias. Bienvenido. Alonso Rossi, gracias por acompañarnos, coronel en retiro de Carabineros, trabaja en el área de seguridad. A ver, primero quiero que debatamos sobre si es buena o mala idea esto de extender la cantidad de información y el plazo por el cual lo guardan las empresas de telecomunicaciones. Antes que digamos si es bueno o malo, primero expliquémosle a la gente qué información, Pedro, señor Huichelaz, se va o se pretendería guardar. Después debatimos si es bueno o malo, pero primero para que la gente entienda. ¿Qué se guardaría por 2 años? En primer lugar hay que mencionar que el Ministerio del Interior lo que quiere modificar es un decreto que ya existe. Es decir, no está inventando un decreto, sino que está modificando uno actual que establece la ley respecto al protocolo en que las empresas tienen que guardar cierta información de interceptación telefónica. Ok, pero hoy día lo que se guarda es el IP, en el fondo. Dos cosas. La interceptación telefónica, es decir, cómo pueden pinchar legalmente los teléfonos, y guardar el único metadato que se denomina, que es la IP, es decir, desde qué dispositivo se conecta a Internet. Esas son las únicas formas que hoy día está expresamente regulado en un decreto. ¿Qué se pretende extender a que se guarde 2 años ahora? Ya no el IP, sino qué. Sí, o sea, a través del último decreto que está presentado en Contraloría, que tiene que pasar la avisación para validar, lo que se está pidiendo es otros datos que son denominados metadatos, como por ejemplo la ubicación geográfica del GPS del celular, con quién se contacta, a quién llama, quién recibe mensaje, a dónde se envía. Y uno dice, desde el punto de vista legal, yo soy abogado de profesión, que ese tipo de información que no identifica a una persona, pero la puede hacer identificable, y además le pide este decreto que las empresas se hagan responsables por 2 años de guardar esa información, para que en la eventualidad de que hay un delito y que una persona puede ser considerada sospechosa, en ese momento se le pide esa información. Pero ¿qué sucede con toda esa información de las personas que no son sospechosas? ¿Cómo se establece el procedimiento de resguardo, de confidencialidad y de mantención? Una y además, precisión, no es el mensaje, por ejemplo, el que se guardaría, sino con quién me comuniqué, a qué hora, desde dónde, qué página web vi. Dicho, aclarado este punto, entremos al debate. Señor Rossi, ¿le parece buena idea que se guarde toda esa información de todos los ciudadanos y durante 2 años? ¿Buena o mala idea primero? O sea, yo creo primero que es buena idea tener un respaldo responsable, una entidad que sea capaz de entregar la información a los estamentos que corresponden. No puede ser que cualquier organismo público tenga los datos. Ahí estoy totalmente de desacuerdo. Aquí tiene que centralizarse, tienen que haber protocolos determinantes. ¿Quiénes son las autoridades responsables de esto? Ministerio Público, Fiscal. Ya, pero ¿por qué? Después hablamos de las condiciones, pero ¿por qué es buena idea que se guarde toda la información de todos los ciudadanos? Bueno, hoy día tenemos una situación relevante con respecto a las comunicaciones. Todas las concertaciones de los delincuentes, de los extremistas, de los guerrilleros, es en base a comunicación. Usted ve que además hoy día estamos en un momento donde los metadatos son relevantes para hacer estudios de mercado. Es una dinámica que hoy día estamos viviendo. ¿Dijo guerrilleros? Sí, también. ¿Guerrilleros? En Centroamérica. Ya está hablando de Chile, ya. Todavía en Chile no. Señor Huichelaz, ¿por qué no es buena idea para usted? Después vamos a hablar de cómo se concreta y todo eso, porque es otro tema, pero ¿por qué no es buena idea para usted? Mira, no es buena idea porque se extralimita lo que dice la ley. Tan simple como eso. Hoy día la ley, es decir, a través de un proceso democrático, el Congreso determinó que solo se podían interceptar las comunicaciones, voz, y además la IP por 1 año. Entonces no es posible, lógicamente, entender que a través de un decreto, que puede ser modificado en cada gobierno, por cada subsecretario que esté en ese momento, y darle un tenor distinto, sin que pase por una discusión democrática, y lo que nosotros planteamos es simplemente que si se quiere esa opción, tiene que haber una discusión legal en el Congreso que determine, por ejemplo, qué datos o qué metadatos se resguardan, y posteriormente establecer el procedimiento, porque hoy día
se establece la obligación, pero no se establece el procedimiento, porque incluso dice que la SUSTEL tiene que establecer la forma y no hay una respuesta concreta. Yo le voy a preguntar al señor Rossi si está de acuerdo o no con que sea vía un decreto, pero mi pregunta incluso era más amplia, señor Huichelaf. Sí. Guardar los datos, más allá de si se hace por ley o por decreto, ¿es una buena idea que toda esta información esté almacenada de todos los ciudadanos sin ningún distingo por 2 años? No, porque efectivamente hoy día esta información, hay una ley de datos personales hoy día, porque estos datos, si tú sumas los factores, pueden ser determinables respecto a la identidad de una persona. Hoy día la ley establece ciertas garantías y es por eso que hoy día la empresa, y ahí yo también estoy en desacuerdo con el actual subsecretario Lewy, que dijo que las empresas ya tienen esos datos. De esa forma no, porque las empresas tienen los datos brutos. Y lo que se busca es que cierta información privilegiada y clasificada a través de un programa específico se guarde, y eso hoy día no es posible tanto desde el punto de vista legal como constitucional, porque hoy día la Constitución habla de la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Sería ilegal este decreto? Jurídicamente no me voy a referir porque eres abogado, pero separemos las cosas. ¿Qué es lo que es del punto de vista jurídico, con lo cual tú no estás de acuerdo, y qué es lo que es del punto de vista policial? Porque si yo no tengo información, ¿cómo me pueden pedir inteligencia policial? ¿Cómo puedo yo poder determinar los verdaderos autores de una situación? Entonces, ¿tú no estás de acuerdo en ambos casos? O sea, entiendo que desde el punto de vista jurídico no se está cumpliendo con las normas constitucionales, pero desde el punto de vista investigativo. Sí. Yo creo que un Estado de Derecho establece la regulación legal en virtud del cual una persona puede establecer ciertas restricciones, o cuando el Estado establece cierta supervigilancia de dos choques de dos derechos: el choque de la seguridad pública versus la privacidad de las personas. Y lo que sucede es que esta discusión está ausente, porque a través de un decreto se está estableciendo forzosamente la obligación de que las empresas guarden, y que una persona que no ha cometido ningún delito esté permanentemente resguardada, o sea, se mantiene la información. Por ejemplo, con esta información, ¿qué podríamos hacer? Darle un seguimiento al presidente de la República o a la presidenta de la República, dónde está, dónde estuvo, cuáles son los movimientos que tiene, con quiénes se contacta paralelamente, quiénes son sus familiares, solamente con estos datos. Y si una persona sin las medidas de seguridad accede a esta información que las empresas tienen, porque el decreto ni siquiera habla de las medidas de seguridad ni confidencialidad de los datos, en definitiva puede causar un perjuicio. Entonces, no podemos, con la lógica de la seguridad, vulnerar a todo evento las garantías constitucionales. ¿Y cómo hago el descreme yo de ese universo? Hoy día, por ejemplo, se establecen medidas de investigación, donde los datos es parte de la medida de investigación, no es fundamental. La policía hoy día tiene la capacidad técnica para seguir otras herramientas, y lo único que estamos mencionando es que si efectivamente el Estado está de acuerdo, la sociedad, a través de sus representantes democráticamente elegidos, como el Parlamento, quieren tener una decisión, obviamente lo pueden hacer por vía democrática, pero a través de un simple decreto que es un acto administrativo de gobierno, tomar esa decisión me parece exagerado. Yo estoy de acuerdo con Pedro desde el punto de vista jurídico. Lo que no estoy de acuerdo es que tenga que ser por decreto. También le parece mal que sea por decreto y no por ley. Obviamente, esto es lo mismo si hacemos historia cuando pasó de la Ordenanza General del Tránsito a la Ley del Tránsito. Habían situaciones incongruentes cuando se cometían infracciones que no estaban establecidas en la ordenanza, por lo tanto hubo que hacer una ley. Bueno, yo creo que del punto de vista jurídico estoy de acuerdo con Pedro, hay que migrar a una ley que tenga el respaldo constitucional, pero el tema investigativo, el tema policial es relevante. Una sola pregunta, Pedro: ¿cómo cree usted que se ha avanzado en la pedofilia en Chile? Sí. Con una ley explícitamente mencionando, por ejemplo, la pedofilia por internet, donde se legisló, donde se estableció los protocolos y donde se reguló explícitamente esa figura penal. En cambio, en este caso, ¿cuál va a ser el contexto? Porque la ley habla que cualquier delito grave puede ser investigado cuando existe la presunción. Hay toda una discusión, por ejemplo, de la aplicación de la ley antiterrorista, que establece procedimientos más gravosos respecto a la investigación, y obviamente hoy día, por ejemplo, se aplica interceptación telefónica, se guardan grabaciones de voz. Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, hay un procedimiento donde tú ocupas un cuarto de esas conversaciones, porque un cuarto es cuando hablan de delito y el resto es privado. Pero no hay un protocolo para eliminar esa información que no se dio. Entonces acá están haciendo exactamente lo mismo, se está pidiendo datos y no están estableciendo qué pasa con aquellos datos que una persona la están investigando, que lo recopilan y que no forman parte del proceso investigativo. ¿Qué pasa si la policía tiene acceso? ¿A usted le parece que todos los ciudadanos tienen que estar
vigilados permanentemente? Porque en el fondo aquí todos estaríamos dentro, nadie se salva. Lo que le preguntaba a él. ¿A usted le parece bien que estén todos vigilados? O sea, es que no hay un descreme. Para eso tendríamos que tener sistemas tecnológicos que nos permitan efectuar esto, es decir, qué personas debieran estar y qué personas no. Mientras no exista el descreme, tenemos que regular, como lo dice él. ¿Quiénes son los actores importantes acá? Las compañías, la policía. Profesor, quienes ejercen esta vigilancia, pero ¿usted cree que todos los ciudadanos tienen que estar, entre comillas, bajo sospecha y se guarde el origen de las comunicaciones de todos los ciudadanos? Es que no digamos todos los ciudadanos bajo sospecha. Digamos que lamentablemente tienen que estar todos por un sistema tecnológico. Porque no sabemos qué desviaciones tenemos. Hoy día una persona puede ser una blanca paloma, pero ¿qué pasa la semana siguiente? Mire, solamente como referencia, hay que mirar que Chile no vive en una isla, hay que mirar que estamos en un planeta donde existen distintos países. En la Comunidad Europea, que sí existen actos de terrorismo graves, precisos, donde existen personas que ingresan en la vía pública atropellando, matando personas, se intentó establecer este mismo procedimiento a través de una normativa y la Comunidad Europea la rechazó porque dijo que el principio de privacidad de las personas estaba por sobre el concepto de seguridad a unos solos pocos personas individuos específicas. Y se les dota de herramientas a las policías para que busquen otras vías. En cambio, en Chile, lo que se está tratando de hacer es a través del argumento de la seguridad violar toda la privacidad, porque en definitiva no existe a través de un simple decreto que además hace referencia a un procedimiento que no existe, el Asustel, de cómo se van a guardar en nada. Entonces, lo que uno que digo responda antes de ir a la pausa. Yo le respondo de que es necesaria la base de datos, porque los grandes delitos, los grandes hechos a nivel mundial se han descubierto en base a datos entregados, no solamente lo que significa datos de texto, sino también de imágenes, fotos, videos, mensajes. Por lo tanto, es necesario. Ahora, el cómo, hay donde está la regulación jurídica. Y lo que me está diciendo es más, en México ya se aplicó. Hubo problemas porque no hubo el resguardo que correspondía referente a este almacenamiento de datos. Vamos a hacer una pausa, dejamos aquí el debate, hacemos una pausa, en Aquí se debate y al regreso, ¿cómo fue la experiencia en México? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Qué viola o no nuestra privacidad y nuestros derechos civiles? Lo conversamos al regreso, porque aquí se debate. Continuamos en Aquí se debate aquí en CNN Chile con este decreto que está para toma de razón, para ser revisado en Contraloría y que pretende que durante 2 años, ya no solo, para empezar no 1 año, sino que 2, y no solo en el fondo de interceptación telefónica y el guardar el IP, sino que mucho más con quién se comunica, en qué páginas web ven, a qué hora, desde dónde se comunican con esa persona, en fin. Lo estamos debatiendo en Aquí se debate en CNN Chile junto a Pedro Huichalaf y a Alonso Rossi. Habíamos dejado pendiente, señor Rossi, usted decía la experiencia de México. ¿Qué pasó en México? Se desvió, digamos, esta supervigilancia del Estado. Cayó de vista en algunas situaciones que... Y eso, digamos, dio margen a que no se tuviera conocimiento pleno el origen que se inició esto y el fin que se buscaba, que era toda la polémica del narcotráfico. Entonces, hubo una desviación. Por eso yo con él comparto con Pedro en el fondo que hay que regularlo, tiene que ser constitucional, tienen que haber protocolos y tienen que haber entes responsables. Ahora, ¿es constitucional que guarden información de una persona que no ha cometido ningún delito, que no es sospechosa, que no está siendo investigada, ni formalizada, ni nada? ¿Es constitucional? O sea, hoy día, como yo lo mencionaba, existe una ley de datos personales que establece cierta garantía y establece cuando los servicios públicos, por atribuciones de ley, pueden recabar información privada y pueden darle uso específico. Pero hoy día no se establece esa forma específica para el tema investigativo respecto a estos datos que en conjunto pueden hacer identificable a una persona. Además, hay un caso concreto... Está diciendo, señor Huichalaf, sí, que es inconstitucional. Es inconstitucional desde mi óptica y es por eso mismo... Rossi, ¿sería inconstitucional una medida de este tipo? Sí, estoy de acuerdo con él. Si no está establecido protocolos, claro que... Porque lo estamos basando en un decreto. Y este decreto, además, es amplio y ambiguo porque se creó hace mucho tiempo. ¿Hay alguna forma de hacer constitucional el hecho de que estén guardando información de una persona que no está siendo investigada judicialmente?
Sí, mira, yo solamente mencionar que cuando fui subsecretario de Telecomunicaciones se comenzó esta discusión y yo, como organismo público, técnico, responsable, dimos nuestra información, nuestro criterio y nosotros dijimos, esto si lo desea hacer el Ministerio del Interior, que es un deseo específico, tiene que ser por un proceso de ley para que posteriormente la ley haga referencia a la existencia de un reglamento. Si no, decían ustedes, esto es inconstitucional. Y así lo expresamos. E ilegal. Esa fue la opinión como en mi rol de asesor técnico del subsecretario de Telecomunicaciones. Perdón, ¿quién impulsaba esto desde Interior? ¿El subsecretario Mahmoud Alewi? Sí, porque son organismos públicos que se interrelacionan. Aquí no es personal, es la institución que tú representas. ¿Usted se lo dijo específicamente Mahmoud Alewi que esto podía ser inconstitucional? ¿Y por qué, a su juicio? No, porque el trabajo que yo realizaba era con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, entonces se lo dije al ministro de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Y el ministro se lo comunicó Interior? Yo no lo sé, porque después yo me salí del gobierno y en el sentido que no continué. Lo único que yo ahora como ciudadano a pie observo es que una continuación de ese borrador pasó los filtros de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por tanto yo no me hago responsable de las acciones de ellos, y hoy día está en Contraloría y como ciudadano a pie yo menciono lo mismo que dije en su momento. Señor Huichalaf, este decreto originalmente era aún más duro de lo que está haciendo ahora. Mira, efectivamente durante la discusión de una normativa técnica hay varias versiones. Yo solamente menciono que en su momento hice esos reparos y ahora continuando... La versión original del Ministerio del Interior era aún más extensiva en la recopilación de datos. ¿En qué? Yo creo, y sinceramente lo digo, eso no es relevante. Lo relevante es el decreto que está hoy día en Contraloría y que a mi juicio es ilegal e inconstitucional. Ya, ¿y tuvo algo que ver eso en su salida del gobierno? ¿Que se pusiera este decreto? Yo no lo creo, porque en definitiva mi cargo es de exclusiva confianza a la presidenta, dejé de tener confianza a la presidenta y no le voy a pedir explicaciones a la presidenta de por qué salí. Vuelvo entonces con el señor Rossi. Señor Rossi, estábamos hablando de si es o no y quién entrega. Lo que propone el decreto entonces, y explíqueme usted si me equivoco, es que se guarda toda la información de todos los ciudadanos por 2 años respecto de dónde, cómo y con quién se comunican, no el mensaje mismo, y luego entonces se dice que se entrega. ¿A quién se puede entregar? Bueno, y sin orden judicial además, ¿a quién se le podría entregar? Lo que debe entregarse al Ministerio Público, fiscal y amplias policías que tenemos en Chile, no más. Porque ese es el tema, entre otras cosas. No, pero la ambigüedad. ¿lo deja claro este decreto o se lo podría entregar a cualquier autoridad? Tengo entendido que no, en este minuto no. Según no sé Pedro qué opina, pero no, el decreto habla que hoy día, por ejemplo, un fiscal puede pedir la información, pero el decreto menciona que las policías directamente, saltándose al fiscal, podrían hacerlo, e incluso otras autoridades que no se especifican en el decreto, entonces otro grado de ambigüedad que a mi modo... O sea, un ministro podría pedir información, claro, porque lo deja amplio, lo deja muy amplio. Ahora, también hay que pensar qué viene después. ¿Tenemos gente capacitada en todo lo que significa la administración de estos metadatos? ¿Tenemos gente capacitada en Chile en ciberseguridad y seguridad de la información? Les recuerdo que usted puede ser atacada por Internet. ¿Y a quién recurre? Ahora bien... La Fiscalía supone que tengo que recurrir, ¿o no? Ahí está el tema. No tenemos claridad. Hay ambigüedad. No, pues si hay un delito informático en contra de cualquier chileno tiene que ir a la Fiscalía. A la Fiscalía, pero ¿y cómo pide la Fiscalía? ¿Cuánto tiempo? Hoy día no está regulado ni está sancionado. Si una empresa portadora se puede dar el tiempo que estime conveniente en entregar la información. Ya, ese es uno de los puntos también que se inclina a favor de una normativa. Segundo, yo le digo que estas empresas manejan datos. No hemos preguntado, Pedro, si estas empresas caen en la categoría de empresas estratégicas. Porque si caen en la categoría de empresa estratégica, tenemos que tener estudios de seguridad, verificar un montón de situaciones. Tampoco lo tenemos claro. Señor Huichalaf, lo que dice el señor Rossi, que se demoran mucho frente a la petición de la Fiscalía estas empresas. ¿Qué opina usted como argumento para estar a favor efectivamente de que se entregue y se guarde esta información? Mira, yo quiero también dejar en claro que no estoy absolutamente en desacuerdo con las atribuciones de la Subsecretaría de Interior de querer modificar este decreto, porque hoy día efectivamente tenemos un problema, que algunas compañías se demoran demasiado en cumplir una orden judicial respecto a la intervención telefónica y del IP. O sea, hay empresas que la entregan de inmediato, otras se demoran y pimponean entre distintas empresas filiales. Entonces, como Subsecretaría de Telecomunicaciones, en su momento nosotros exigimos a la empresa que designara una persona
por compañía como contraparte del Ministerio Público para poder hacer esto. Pero en base a estos requerimientos y el avance de la tecnología, bueno, sale el subsecretario con intenciones de guardar esa información extra, y yo decía, está bien actualizarlo, está mal ampliarlo a otros datos. Señor Rossi, y también señor Huichalaf, ¿cuál es el efecto que una norma como la que se plantea puede tener en la convivencia de la sociedad? Mire, una buena convivencia es cuando todos los actores involucrados participan. Una norma no tiene que ser reactiva ante hechos. Aquí tenemos hechos puntuales, lo conversábamos con Pedro, la situación de los bombazos de Vespucio. Se activa de inmediato disposiciones, se hacen documentos solicitando que aumentemos un decreto sin tener la visión de que lo que tiene que involucrar el decreto, que sean empresas, se transformen en empresas estratégicas, las empresas portadoras, que no tienen que tener un plazo indeterminado para entregar la información. Una investigación policial desde el punto de vista de seguridad, ¿de qué me sirve? Si yo tengo, en este instante, requiero de antecedentes de el pinchazo telefónico, porque tengo una banda que está saliendo al extranjero. Entiendo. Si me lo entregan en 6 meses, un año después. Sí, no sirve de nada, si llega tarde, ya, pero eso sería en el fondo obligar a actualizar la entrega. Señor Huichalaf, técnicamente existe la posibilidad, y también señor Rossi, ¿existe o no la posibilidad de, sin guardar esta información, tener acceso a estos datos? ¿Se puede rastrear o no? ¿Se pierde o no? ¿Y qué se pierde en una investigación? Sí, no, es decir, hoy día las empresas de telecomunicaciones tienen esos metadatos, pero en forma bruta. Lo que hace el decreto es exigir una depuración y una entrega específica, y además de guardado de información. Pero yo creo, insisto, no... Pero existe, ¿y por cuánto tiempo se guarda en bruto esta información? Es que las empresas tienen sus protocolos de guardado de información de los usuarios. ¿Qué es lo habitual, señor Rossi? Más o menos, ¿cuánto tiempo se guarda? Estados Unidos sobre 5 años, porque trabajan mucho en la parte comercial. Es decir, hoy día un smartphone, aunque usted no lo crea, lo coloco en esta mesa, ese smartphone a través de sus parlantes puede identificar todos los smartphones de las personas que están ahí. Se lo creo, es una... O sea, ya no es fantasía, es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día se trabaja mucho esto para los efectos comerciales, es decir, ¿dónde está la demanda? O sea, en Estados Unidos se guarda 5 años, y aquí en Chile, ¿ustedes saben esa información? Es que además ¿Cuánto tiempo se guarda en Chile esto en bruto, no depurado como lo pide este decreto? Hoy día en Chile, obviamente hay que resguardar la ley de datos personales, o sea, en general establece cierta garantía respecto a datos que son identificables. En general las empresas hoy día están, y no tan solo hablando de Chile, Big Data, uso de data, minería de datos, eso ocurre. Lo que aquí estamos hablando es que en caliente, por ciertas circunstancias específicas, se generan una regulación para vulnerar derechos de las personas, como el debido proceso, el debido, en este caso, a la presunción de inocencia. Y lo que yo digo es que efectivamente tiene que haber una discusión democrática en el Parlamento para que se fijen los límites, porque no es posible... ¿Dicen ustedes por qué no se ha hecho de cara a la ciudadanía esta discusión? ¿Por qué con un decreto? ¿Por qué no con una ley? ¿Y por qué no de cara a la ciudadanía abriendo el debate público? ¿Qué opinan? O sea, mira, es lo más efectivo, rápido y preciso modificar un decreto, porque hoy día ya habla de la intervención telefónica y por eso se quiso ampliar. Y no se realiza en discusión abierta en teoría, porque es una decisión de la autoridad de gobierno, que en algunos casos tiene que tomar decisiones en consulta, solo como propositiva. Se menciona que se habló con la empresa de telecomunicaciones. Esa es la forma de operar que hubo en ese procedimiento. A su juicio, porque se nos acabó el tiempo, porque este gobierno y el Interior específicamente impuso esta medida vía decreto y no abriendo el debate a la ciudadanía. Yo creo que eso demora, pasa por tiempo. Hoy día tienen que participar las compañías. Digo la ciudadanía, no son las compañías, todos los chilenos. ¿Por qué no se ha abierto al debate público este tema? Es complejo, es antipopular. ¿La mano dura es más popular? Quizás. Señor Rossi, señor Huichalaf, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado aquí en CNN Chile. Quiero cerrar el final de este debate con una cita a una columna de Óscar Contardo el domingo, criticando esta medida. Dice: el gobierno espera resolver de modo más eficiente determinados delitos abriendo a la fuerza una puerta sin siquiera tener la delicadeza de golpear y pedir permiso. En ese gesto nos transforma a todos en sospechosos y le da a la democracia la apariencia de un gendarme. Interesante para seguir reflexionando, porque aquí se debate. Nos vemos.